El Solvay partió del puerto al amanecer, su silueta oscura recortándose contra el cielo grisáceo. La tripulación estaba de buen humor, hablando y riendo mientras preparaban los equipos de pesca. Era un barco viejo pero resistente, con años de servicio en él. Atlántico Norte, enfrentándose a mares bravos y tormentas implacables. El capitán Baines, un hombre de rostro curtido por el viento y el sol, se apoyaba en la barandilla con una pipa apagada entre los labios, observando el horizonte. Sabía que la expedición era arriesgada. Se dirigían a aguas poco exploradas, buscando nuevos caladeros donde nadie más pescara. El clima se mantenía estable durante las primeras horas, con el mar en calma y solo un ligero oleaje meciendo la embarcación. Los hombres trabajaban con eficiencia, desplegando las redes y revisando los motores. O'Malley, el marinero más viejo de la tripulación, estaba sentado en un rincón del puente, mascando tabaco y mirando el agua con ojos pensativos. Nunca le gustaban las rutas nuevas, decía que el mar tenía lugares donde ningún hombre debía aventurarse. Para el mediodía, las cosas empezaron a cambiar. Una bruma espesa comenzó a formarse a lo lejos, una nube baja y gris que se extendía como un muro flotante. Baines frunció el ceño. No estaba en el pronóstico del tiempo. Intentó maniobrar alrededor, pero la niebla parecía moverse con ellos, avanzando sin prisa pero sin detenerse. ¿No es raro que la bruma se mueva así?, preguntó uno de los marineros, un joven llamado Carter, que apenas llevaba un año en el barco. Solo es un banco de niebla, respondió Baines, aunque no estaba tan seguro. Cuando la niebla finalmente los envolvió, el mundo cambió. La luz del sol se filtraba con dificultad, convirtiéndolo todo en una penumbra lechosa. El sonido del mar se volvió amortiguado, como si hubieran entrado en una burbuja de aislamiento. La tripulación dejó de bromear y empezó a trabajar en silencio, moviéndose con cautela sobre la cubierta mojada. Las brújulas comenzaron a fallar. Primero fue un leve temblor en las agujas, como si algo invisible las jalara. Luego, simplemente giraron sin control, sin una dirección clara. Baines golpeó la suya con los nudillos, pero no hubo cambio. Los GPS también dejaron de funcionar, mostrando lecturas erráticas. «Esto no me gusta», murmuró O'Malley, escupiendo tabaco por la borda. «Es solo una anomalía», insistió Baines, aunque su voz sonaba menos convencida. Para cuando cayó la noche, la niebla seguía envolviendo al Solvay, y la tripulación estaba tensa. Nadie se ofreció a tomar la primera guardia, todos sentían que había algo en el aire, algo opresivo que les apretaba el pecho. Finalmente, Carter subió al puesto de vigía, con una linterna y un rifle, aunque nadie esperaba que tuviera que usarlo. Fue en la madrugada cuando se escuchó el primer aviso. «Luces en el agua», gritó Carter desde arriba. Los hombres se apresuraron a la borda, con los faroles encendidos. Al principio no vieron nada, solo la niebla espesa arremolinándose alrededor del casco. Pero entonces, a unos metros del barco, dos puntos luminosos aparecieron en la oscuridad. Eran grandes, del tamaño de linternas sumergidas, y se movían con un ritmo pausado, como si observaran el barco. «Dios santo», murmuró uno de los marineros. Las luces desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Baines ordenó que todos volvieran a sus puestos, tratando de calmar los ánimos, pero la sensación de ser vigilado se quedó con ellos el resto de la noche. Cuando amaneció, la niebla seguía allí. La tripulación estaba exhausta, con los nervios a flor de piel. La pesca debía continuar, así que echaron las redes al agua con la esperanza de obtener algo que justificara el viaje. Las redes tardaron más de lo normal en regresar a la superficie. Cuando finalmente lo hicieron, los marineros se quedaron paralizados. No era una captura común. Los peces estaban muertos. Pero no solo muertos, sino vacíos, con sus cuerpos perforados por pequeños agujeros circulares. La piel se veía flácida, como si algo les hubiera succionado todos los fluidos internos. La cubierta quedó cubierta de un líquido oscuro y pegajoso, un tipo de moco espeso que se adhería a la madera y despedía un olor pútrido. «¿Qué demonios es esto?», exclamó Carter, alejándose de la red. Uno de los marineros, un hombre llamado Rourke, tocó la sustancia con los dedos y de inmediato gritó de dolor. Se agarró la mano con fuerza, mostrando su piel enrojecida y con ampollas, como si hubiera sido quemado con ácido. Baines tomó una decisión rápida. «Tiren esas redes al mar. No toquen nada más». Los marineros se apresuraron a cortar las cuerdas, dejando caer la captura al agua.
Nadie discutió la orden. Algo estaba terriblemente mal, y todos lo sabían. O'Malley miró hacia el océano, sus ojos reflejando una sombra de terror que nadie le había visto antes. Nos metimos en un sitio donde no debíamos estar, murmuró. Nadie le respondió, pero en su interior, todos sentían que tenía razón. Los hombres trabajaron en silencio, limpiando la cubierta con cubos de agua salada para eliminar los restos de esa sustancia pegajosa. El hedor persistía, un olor denso y químico que parecía impregnarse en la madera del barco y en sus propias ropas. Rourke mantenía la mano vendada, con la piel enrojecida y latente de dolor. Nadie hablaba de lo que había sucedido con la captura, pero todos lo tenían presente. El capitán Baines se encerró en su camarote por un momento, revisando los mapas y tratando de calcular su posición sin la ayuda del GPS ni las brújulas, que seguían inservibles. Aunque era un hombre pragmático, empezaba a admitir para sí mismo que estaban perdidos en un área donde la lógica ya no funcionaba. Para el mediodía, la niebla se había vuelto más densa. Se pegaba al barco como una manta espesa, tan gruesa que a veces no se veía más allá de un par de metros. El mar parecía más oscuro debajo de ellos, casi sin reflejos, como si estuvieran flotando sobre un abismo sin fondo. No deberíamos estar aquí, dijo O'Malley en voz baja. Baines lo ignoró, pero dentro de sí sentía lo mismo. La tensión se rompió cuando Carter, que estaba de vigía, gritó con pánico desde su puesto. Algo se mueve en el agua. Los hombres se apresuraron a la borda, tratando de ver lo que Carter señalaba. Al principio, solo distinguieron la bruma rodando sobre el mar. Pero luego, algo emergió por un instante, una masa oscura y alargada, deslizándose justo bajo la superficie, dejando una ligera perturbación en el agua. ¿Una ballena?, preguntó uno de los marineros, pero su tono era incierto. No lo sé, respondió Baines, entrecerrando los ojos. La forma volvió a aparecer, esta vez más cerca. No era una ballena. Se movía con demasiada fluidez, con un sigilo que erizaba la piel. La parte visible era solo un fragmento de lo que parecía ser un cuerpo mucho más grande, pero lo que inquietó a todos fueron las luces. Ojos. No dos, sino una serie de ellos, brillando débilmente con un resplandor verdoso bajo la superficie. No parpadeaban. Solo observaban. Un escalofrío recorrió a la tripulación. Algunos se hicieron hacia atrás, lejos de la borda, como si con eso pudieran evitar que la cosa los viera. El agua burbujeó por un instante y luego se calmó. La silueta desapareció, tragada por la negrura del mar. Díganme que vieron eso, susurró Carter. Lo vimos, dijo Baines con el rostro pálido. El barco quedó en un silencio sepulcral. Pasaron varias horas sin más incidentes. La tripulación intentó seguir con sus tareas, pero había una sensación de paranoia creciendo entre ellos. Cada sonido del mar, cada crujido del casco, los hacía girarse con sobresalto. Cuando cayó la noche, nadie quería estar solo en cubierta. Se turnaban en grupos para vigilar, sin apartarse demasiado unos de otros. Rourke, a pesar de su herida, se ofreció para la primera guardia junto con O'Malley. La bruma continuaba envolviéndolos como una prisión intangible. El mar estaba en calma, pero era un tipo de calma inquietante, como si algo estuviera acechando bajo la superficie, esperando. Cerca de la medianoche, el sonido los despertó. Un golpe sordo contra el casco. No fue una ola. Fue algo sólido. Los hombres se apresuraron a la cubierta con linternas y armas improvisadas. Nadie quería admitirlo, pero todos sentían que lo que habían visto antes no se había ido. Las luces parpadearon por un instante en el agua. Luego, un segundo golpe. Más fuerte. El barco se sacudió, y los marineros se aferraron a lo que pudieron para no caer. «Maldición, nos está probando», gritó O'Malley. El tercer golpe fue el más brutal. Algo enorme rozó la quilla, haciendo que toda la estructura del Solvay crujiera como si fuera de papel. La tripulación corrió hacia los motores, listos para encenderlos y huir, pero antes de que pudieran hacer algo, un sonido se elevó desde la neblina. Un sonido bajo, vibrante, que no pertenecía a ningún animal que conocieran. Era casi un lamento, pero distorsionado, inhumano. El sonido los recorrió hasta los huesos, un eco profundo que parecía resonar dentro de sus cráneos. Algunos hombres se llevaron las manos a los oídos, pero no servía de nada. No era un sonido común, era algo más primitivo,
algo que despertaba el instinto más básico del ser humano. Huida. Pero, ¿huir hacia dónde? Estaban atrapados en la niebla, rodeados por algo que los observaba desde el fondo del océano. El sonido continuó vibrando en el aire, extendiéndose como un eco imposible de ubicar. No provenía de un solo punto, sino que parecía rodearlos, metiéndose en sus huesos y haciéndoles sentir que el aire mismo estaba contaminado por su frecuencia. Era un llamado, un mensaje, o tal vez una advertencia. Los motores rugieron cuando Baines y 2 de los hombres lograron encenderlos. El barco tembló levemente al comenzar a moverse, surcando el agua con la esperanza de alejarse de lo que sea que estuviera acechándolos. Sin embargo, la niebla se volvía más espesa, como si respondiera a su intento de huida. O'Malley y Rourke seguían en la borda, observando el agua con linternas en mano. El reflejo de la luz sobre la neblina creaba sombras irreales, figuras efímeras que aparecían y desaparecían con cada movimiento. Pero entonces, vieron algo. Una sombra bajo el agua, enorme, deslizándose paralela al barco. Rourke tragó saliva y susurró, «Nos está siguiendo». O'Malley levantó la linterna, tratando de ver más allá, y en ese momento, los ojos reaparecieron. No 2, ni 4, sino una docena de ellos, brillando en la negrura, reflejando la luz como faros espectrales en el abismo. Se movían, analizaban, seguían cada paso de los hombres en cubierta. «Capitán», gritó O'Malley. «No nos está dejando ir». El barco aceleró, pero la cosa también lo hizo. Era rápida, más rápida de lo que una criatura de su tamaño debería ser. Su presencia generaba ondas en el agua, un desplazamiento casi imperceptible pero constante. Entonces, ocurrió lo impensable. Algo emergió. No del todo, pero suficiente para que los hombres lo vieran. Una extremidad, o algo que podría llamarse así, rompió la superficie. Era larga, oscura, cubierta de una piel resbaladiza que brillaba con la humedad del océano. Pero lo más aterrador era su estructura. No era como el tentáculo de un calamar ni la aleta de un pez. Era algo híbrido, algo que desafiaba la comprensión. Tenía articulaciones, pero no como las de un mamífero. Se doblaba de formas imposibles, con pliegues en la piel que parecían abrirse y cerrarse como branquias. Y luego, los ojos parpadearon en la extremidad misma. Estaban dentro de la carne, dispersos, mirando en todas direcciones. Baines vio aquello y sintió que el aire le faltaba. No era un animal, no era algo que perteneciera a la clasificación biológica que conocían. Era otra cosa, algo que existía en un nivel completamente distinto de la realidad. El pánico se desató. «Disparen», gritó alguien, y de inmediato, 3 hombres sacaron sus armas y comenzaron a disparar al agua. Las balas impactaron la criatura, o al menos lo intentaron. La piel parecía absorberlas, tragarse los proyectiles sin mostrar signos de daño. Solo hubo una respuesta, el sonido regresó, más fuerte, más profundo. Y luego, el agua se agitó. Algo más emergió, otra extremidad, y esta vez se movió rápido. Golpeó la popa con un impacto sordo. No fue suficiente para hacer volcar el barco, pero sí para dejar claro que tenía la fuerza para hacerlo. El Solvay crujió. La tripulación gritó. Rourke se tambaleó y cayó sobre la cubierta, mientras Baines corría hacia el puente de mando. No sabían cuánto tiempo más podrían mantenerse en pie si la cosa decidía atacar con toda su fuerza. La niebla giraba a su alrededor, moviéndose en corrientes que no correspondían con el viento. Era como si la criatura la controlara, como si fuera una extensión de su presencia. «Nos está arrastrando hacia algún lado», gritó O'Malley. Baines miró hacia el horizonte, o lo que debería ser el horizonte. No había nada más que bruma y agua. El GPS seguía sin funcionar, la brújula giraba sin sentido. Y entonces, vieron lo que la niebla había estado ocultando. No estaban en mar abierto. Habían llegado a un punto donde el agua cambiaba de color, oscureciéndose hasta volverse de un negro absoluto. No era la falta de luz. No era una ilusión óptica. Era algo más. Un vórtice, una grieta en el océano, una fosa que parecía descender más allá de cualquier profundidad conocida. Y la criatura los estaba guiando hacia allí. Baines se aferró al timón con todas sus fuerzas, sintiendo el sudor frío en la nuca mientras el Solvay crujía con cada movimiento. El sonido en el aire había cambiado. Ya no era solo un lamento profundo, sino algo más,
Un murmullo, una vibración sutil que se filtraba en sus huesos. Las aguas negras que se extendían frente a ellos parecían absorber la poca luz que quedaba en la niebla. No era solo una sombra proyectada por la bruma, sino una oscuridad tangible, densa, que se extendía en una grieta sin fondo. Vayne sintió como el pulso le martilleaba en las sienes. Sabía lo que estaba pasando. La criatura no los atacaba directamente. No intentaba destruir el barco. Los estaba guiando. O'Malley, con el rostro pálido como la cera, se aferró a la barandilla. No podemos seguir hacia ahí. No podemos, diles que disparen otra vez. Gruñó Vayne sin apartar la vista del agua. O'Malley corrió de vuelta a la cubierta, tropezando con un cabo suelto mientras los disparos volvían a sonar. Pero el resultado fue el mismo, las balas se desvanecían en la carne de la criatura como si fueran gotas de lluvia en el océano. Y entonces, sin advertencia, la criatura respondió. Un golpe. Un impacto seco, brutal. Algo golpeó el costado del Solvay con una fuerza descomunal. El barco entero se inclinó, las luces titilaron y los motores rugieron en un esfuerzo por mantener el equilibrio. Vayne sintió que su estómago se revolvía mientras el barco se ladeaba peligrosamente. Rourke cayó de bruces en la cubierta. Gritó algo que quedó ahogado por el estruendo del agua partiéndose a su alrededor. Y entonces, emergió. Por primera vez, vieron más allá de las extremidades. La cosa no tenía una forma definida. No era un pez, ni un cefalópodo, ni una serpiente. Era todas esas cosas a la vez y ninguna en absoluto. Su piel, oscura y húmeda, palpitaba con un ritmo propio, reflejando la luz en destellos extraños. Pero lo más aterrador eran los ojos. No estaban en un solo lugar, sino dispersos por todo su cuerpo, parpadeando de forma asincrónica, estudiando cada movimiento de la tripulación. Y cuando la criatura abrió lo que parecía ser su boca, si es que podía llamarse así, todos sintieron el vacío. No era solo una cavidad con dientes o fauces. Era un abismo. Algo que no debía existir. Algo que estaba mal. El sonido en el aire se convirtió en un rugido, y entonces, la criatura se movió otra vez. Otro golpe, y el Solvay crujió aún más fuerte. Un poste de iluminación en la cubierta se partió por la mitad y cayó al agua. Chispas volaron en todas direcciones. «Nos está hundiendo», gritó Rourke, intentando ponerse de pie. Vayne giró el timón con todas sus fuerzas. «Aceleremos, maldita sea. Saquémonos esto de encima». Los motores rugieron, lanzando el barco hacia adelante. La criatura pareció reaccionar, elevándose apenas un poco, como si estuviera evaluando su próximo movimiento. Pero algo cambió. Los ojos comenzaron a cerrarse, uno por uno. El sonido se hizo más bajo, más irregular. Y entonces, sin más, la criatura se deslizó de nuevo bajo la superficie. La tripulación contuvo la respiración. Nadie se atrevía a moverse. El agua quedó en calma. Demasiado en calma. «No puede haberse ido», susurró O'Malley, mirando a Vayne. El capitán no respondió. Su mano seguía aferrada al timón, temblando apenas. Y entonces, la niebla empezó a cambiar. Ya no era blanca. Era negra. Vayne sentía la garganta seca mientras observaba la niebla oscura que se cerraba a su alrededor como una jaula. No era como la bruma marina habitual, ni siquiera como la que había estado rodeando al Solvay hasta ahora. Aquella neblina parecía sólida, como si estuviera hecha de algo más denso que el aire. Se arremolinaba con lentitud, expandiéndose y retrayéndose como si respirara. La criatura se había sumergido, pero todos sabían que no se había ido. O'Malley estaba apoyado contra la barandilla, con la mirada clavada en el agua, esperando que algo emergiera de las profundidades. El resto de la tripulación había dejado de hablar por completo. Solo se escuchaba el zumbido de los motores y el débil golpeteo del oleaje contra el casco. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Rourke con la voz apenas más alta que un murmullo. Vayne no tenía respuestas. Solo podía aferrarse al timón y tratar de mantener el rumbo, aunque no podía ver más allá de unos metros. La niebla oscura absorbía la luz de las linternas y los reflectores, haciéndolos inútiles. Era como si estuviera navegando en la nada. Entonces sintió algo. No en el barco. En su cabeza. Un murmullo, suave al principio, como el roce de las olas contra la madera.
No eran palabras, pero transmitían algo. Una presión en su mente, una sensación de hundimiento, como si algo intentara empujarlo más y más profundo en el océano. Trató de ignorarlo, pero se intensificó. Se llevó una mano a la sien, tratando de contener el mareo repentino. O'Malley se giró hacia él con el rostro desencajado. «Tú también lo sientes, ¿verdad?». No hizo falta que Baines respondiera. Lo veía en los ojos de su tripulación. Todos estaban sintiendo lo mismo. Un peso en la mente, como si algo invisible estuviera intentando penetrar en sus pensamientos. Y entonces, la niebla se abrió. No desapareció, pero se dividió justo frente al barco, revelando algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Una estructura. No era natural. Se elevaba desde las profundidades como la ruina de un edificio imposible, con pilares de piedra negra cubiertos de marcas que nadie podía leer. Estaba incompleta, rota en algunos puntos, como si hubiera estado allí por siglos, sumergida en la nada, esperando. Y en su centro, flotando como una sombra viviente, estaba la criatura. Ya no parecía interesada en atacarlos. Solo los observaba con sus incontables ojos. Baines sintió el impulso de moverse, de hacer algo. Pero su cuerpo no respondía. Algo dentro de él, dentro de todos ellos, entendió lo que estaba viendo. No estaban en el océano. Estaban dentro de ella. La criatura no era un animal. No era un monstruo. Era un lugar. O'Malley fue el primero en reaccionar. «Tenemos que salir de aquí». Rourke no necesitó más órdenes. Corrió hacia los controles de los motores y aumentó la potencia al máximo. El Saue tembló cuando las hélices cortaron el agua con furia, tratando de alejarse de aquella cosa. Pero la criatura no se movió. Solo observaba. Y entonces, la niebla comenzó a cerrarse de nuevo. El barco avanzaba, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Baines no supo cuánto tiempo pasó antes de que la bruma empezara a aclararse. Minutos. Horas. Días. No tenía forma de saberlo. Y luego, sin más, todo volvió a la normalidad. El cielo era gris. El mar, oscuro pero familiar. Y la estructura había desaparecido. El Solvay seguía en marcha, alejándose de aquel lugar a toda velocidad. O'Malley miró a Baines. ¿Lo logramos? El capitán no respondió. No estaba seguro de qué significaba lograrlo. Solo sabía que algo los había dejado ir. Pero lo peor era la sensación persistente en su mente. La certeza de que, en algún lugar del océano, esos ojos seguían observándolos. Esperando.